La noche en que mi padre se jubiló se suponía que sería una celebración, una despedida del poder impecable y pulida para un hombre que había construido un imperio valorado en $120 millones, Blackwell Holdings, la mansión con vistas al océano, el avión privado esperando en la pista como una corona hecha de acero. Todos en ese salón de baile creían que estaban presenciando el capítulo final de una historia de éxito. Lo que ninguno de ellos entendía era que esa noche nunca se trató de la jubilación. Se trataba de la eliminación. Yo estaba de pie cerca del fondo de la sala, medio oculta detrás de una columna de mármol y luz, observando a mi familia prepararse para reescribir la historia sin mí en ella. Candelabros de cristal colgaban bajos sobre suelos pulidos. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente, su música flotando en el aire como algo frágil y caro. Los camareros se movían entre los invitados con copas de champán y sonrisas perfectas. Mi padre, Calvin Blackwell, prosperaba en salas como esta. A sus 70 años, su postura seguía siendo rígida, su presencia imponente. Los hombres bajaban la voz cuando él pasaba. Las mujeres se reían con demasiada avidez de sus chistes. El poder lo seguía como el calor sigue al fuego. Antes de continuar, por favor, suscríbanse y díganme en los comentarios desde donde están viendo. Realmente leo cada comentario. Al otro lado de la sala, mi hermano Malik estaba de pie con naturalidad, vestido con un traje a medida que parecía hecho específicamente para momentos como este. La gente gravitaba hacia él sin pensar, atraída por una confianza que nunca había necesitado ganarse. Estrechaba manos, sonreía para las cámaras y aceptaba felicitaciones que aún no se habían dado oficialmente. Todos ya lo sabían. Yo era la hija con la que nadie hablaba a menos que la cortesía lo exigiera. La callada, el recordatorio inconveniente de que la perfección una vez había fallado. La mirada de mi padre pasaba sobre mí como pasaba sobre los muebles, no con ira, con desdén. Crecer como un Blackwell significaba entender la jerarquía antes de entender el amor. Malik era el futuro. Yo era el pensamiento de última hora. Él fue preparado, elogiado, exhibido. Yo fui tolerada. Mi madre, Rená, se deslizaba entre la multitud con un largo vestido de seda, con perlas descansando sobre su clavícula. Para los extraños, ella era la elegancia personificada. Para mí, era una mujer que había aprendido la supervivencia a través del silencio. Cuando mi padre hablaba con dureza, ella bajaba la mirada. Cuando mi hermano se burlaba, ella fingía no oír. Esa noche no fue diferente. A medida que la sala se llenaba, la gente hablaba abiertamente sobre lo que vendría. Malik lo llevará más lejos. Calvin lo crió bien. El legado está asegurado. Sus palabras me pasaban por encima como si no estuviera sentada justo ahí. Me dije a mí misma que no tuviera esperanza. La esperanza siempre había sido peligrosa en esta familia. Aún así, una pequeña y tonta parte de mí se preguntaba si mi padre podría reconocerme. No con elogios, no con herencia, solo con humanidad. Debería haberlo sabido. Cuando Calvin finalmente levantó su copa y se dirigió hacia el centro del salón de baile, la música se suavizó y las conversaciones se desvanecieron. El silencio cayó de forma natural, como si la propia sala hubiera sido entrenada para obedecerle. Este era el momento por el que todos vinieron, y fue el momento en que mi vida se partió limpiamente en dos. Mi padre golpeó su copa una vez, luego otra, el sonido agudo cortando la sala. No necesitaba levantar la voz. La autoridad siempre la había llevado por él. Esta noche, comenzó Calvin, su tono suave y practicado, no solo celebramos mi jubilación. Celebramos el legado. Los aplausos siguieron de inmediato, entusiastas y obedientes. Vi los rostros iluminarse, vi a la gente inclinarse hacia adelante como si la sola proximidad pudiera ganarles favor. Lo que comenzó como una modesta empresa se convirtió en Blackwell Holdings, continuó. Una compañía global valorada en $120 millones. Construida a través de la disciplina, el sacrificio y la fuerza. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Le encantaban estas pausas. Hacían que la gente escuchara con más atención. Esta compañía necesita un líder que entienda el poder. Alguien que pueda proteger lo que se construyó y expandirlo sin dudar. Sus ojos se movieron por la multitud y se posaron en Malik. Mi hijo, dijo, el orgullo suavizando su voz,
ha demostrado estar listo. La sala estalló. Vivas, silbidos, copas en alto. Malik avanzó como si este momento hubiera sido ensayado toda su vida. Su sonrisa era amplia, segura, intacta por la duda. Los flashes de las cámaras destellaron mientras mi padre tomaba su mano y la levantaba para que todos la vieran. La empresa, anunció Calvin, es suya. La mansión es suya. El avión privado es suyo. Blackwell Holdings pertenece a Malik Blackwell. La gente se puso de pie. Algunos aplaudieron más fuerte que otros, desesperados por ser vistos aplaudiendo. Malik asintió con gratitud, actuando ya como un rey, aceptando el tributo. Yo permanecí sentada. Nada de eso me sorprendió. Y aún así, mi pecho ardía. Padre e hijo estaban hombro con hombro, bañados en luz, mientras yo estaba sentada en la sombra, viendo a mi propia familia coronar un futuro del que nunca estuve destinada a formar parte. Entonces la mirada de mi padre cambió. La calidez desapareció de su expresión como si nunca hubiera existido. Y en cuanto a mi otra hija, dijo lentamente, deliberadamente, Naira. La sala se aquietó, las copas se congelaron en el aire. Sentí que todos los ojos se volvían hacia mí. No recibes nada. Las palabras cayeron pesadas. Finales. Nunca debiste haber nacido, continuó, su voz agudizándose. Fuiste un error. Desearía que hubieras muerto justo después de venir a este mundo. Por un momento, el silencio flotó en el aire, luego risas. Incómodas al principio, dispersas, luego más fuertes. La gente se reía como lo hace cuando se siente aliviada de que la crueldad no esté dirigida a ellos. Alguien incluso aplaudió como si esto fuera parte del discurso. Malik fue el que más fuerte se rió. Sentí que el calor me subía al rostro. Me zumbaban los oídos. Mi cuerpo se quedó paralizado. Años de condicionamiento se apretaron alrededor de mi columna, busqué instintivamente a mi madre. Rená miraba fijamente su copa de vino, inmóvil. Quería hablar, gritar, decirle que la herencia no significaba nada comparado con lo que acababa de quitarme delante de todos. Pero mi voz no salía. En lugar de eso, me puse de pie. La silla raspó ruidosamente contra el suelo de mármol, atrayendo más atención, más susurros. Las risas me siguieron mientras me giraba hacia la salida. Había aprendido a salir de las salas en silencio. Pensé que esta sería una más. Cada paso hacia las puertas se sentía más pesado que el anterior. La risa detrás de mí se aferraba a mi espalda como el humo, denso y sofocante. Alguien dijo mi nombre, no para detenerme, sino para burlarse de la forma en que me alejaba. No seas tan sensible, gritó Malik, su voz se escuchaba fácilmente a través del mármol. Quizás padre te deje quedarte con una habitación en la casa de huéspedes. Podrás leer tus libritos en paz. Siguieron más risas. No me di la vuelta. Me concentré en las puertas que tenía delante, en el aire fresco de la noche que esperaba más allá. Todo lo que quería era distancia, espacio, un lugar donde pudiera respirar sin sentir que me encogía. Justo cuando mis dedos rozaron el borde de la puerta, algo se deslizó en mi mano. Me sobresalté y miré hacia abajo. Un sobre, grueso, sellado. Me giré ligeramente y vi a mi tío Vernon de pie a mi lado. El hermano mayor de mi padre, el abogado de la familia, un hombre cuya presencia siempre fue silenciosa pero deliberada. Su expresión era indescifrable, sus ojos cansados de una manera que sugería que había llevado un peso durante demasiado tiempo. No te vayas todavía, dijo en voz baja, inclinándose lo suficiente como para que solo yo pudiera oír. Esto no es de mi parte. Es de alguien que quería que supieras la verdad. La confusión atravesó mi humillación. Miré el sobre de nuevo. Papel grueso, un sello dorado, mi nombre escrito cuidadosamente en el frente, no deprisa, no descuidado. Por un momento, consideré guardarlo en mi bolso y salir de todos modos. Lo que fuera que estuviera dentro podía esperar. Nada podía deshacer lo que acababa de suceder. Detrás de mí, la voz de mi padre se elevó de nuevo mientras reanudaba su discurso, ya pasando página, ya borrándome. La fiesta continuó sin pausa, como si yo nunca hubiera existido. Pero algo en los ojos de Vernon me detuvo. Esto importaba.
Asentí una vez y me hice a un lado, dejando que las puertas se cerraran detrás de mí sin abrirlas. El ruido del salón de baile se atenuó pero no desapareció. Me quedé cerca del borde de la sala, con el sobre presionado contra mi palma, mi pulso martilleando. Durante años, había soportado la crueldad permaneciendo en silencio. Había aprendido que la supervivencia significaba encogerse, ceder, esperar a que pasaran las tormentas. Esta noche no era diferente. Cada instinto me decía que me fuera, y sin embargo, le di la vuelta al sobre en mis manos. El sello captó la luz del candelabro, destellando brevemente como una advertencia. Volví a mirar hacia el escenario. Mi padre estaba de nuevo erguido, disfrutando de los aplausos, contando historias sobre la brillantez de Malik, la disciplina de Malik, el futuro de Malik. Mi hermano lo absorbía todo, sonriendo ampliamente, estrechando manos, viviendo dentro de un destino que creía inquebrantable. Parecían intocables. Deslicé un dedo bajo el borde del sello. Mis manos temblaban ahora, no solo de miedo, sino de algo más, algo agudo y desconocido. Desafío. Si este sobre contenía la verdad, no lo abriría en la oscuridad. No lo abriría en privado. No dejaría que se convirtiera en otro secreto enterrado bajo el silencio. Me di la vuelta hacia la mesa. La gente se dio cuenta, las cabezas se inclinaron, los susurros comenzaron de nuevo mientras caminaba de regreso a mi asiento en lugar de irme. Malik se inclinó hacia mí, sonriendo con suficiencia. «Cambiaste de opinión», susurró. No podías soportar no ser parte del espectáculo. Encontré su mirada por primera vez. No aparté la vista. Coloqué el sobreplano sobre la mesa frente a mí. Y en ese momento, supe que la noche no había terminado. El sobre yacía entre mis manos como un cable con corriente. Al otro lado de la mesa, mi madre lo miró una vez, el tiempo suficiente para que la preocupación parpadeara en su rostro, luego apartó la vista de nuevo. El silencio seguía siendo su refugio. Mi padre notó el movimiento casi de inmediato. Entrecerró los ojos desde el escenario, la irritación tensando su mandíbula. «¿Qué es eso?», preguntó Calvin, su voz lo suficientemente aguda como para cortar la charla. «¿Una nota de condolencia?». Una ola de risas se movió por las mesas cercanas. Malik se reclinó en su silla, con los brazos cruzados, disfrutando. «Déjala que la tenga», dijo en voz alta. «Probablemente es lo único que va a recibir esta noche». Los ignoré, mis dedos se cerraron alrededor del borde del sello. El papel era grueso, caro, deliberado. Quienquiera que hubiera enviado esto no lo había hecho a toda prisa. Quienquiera que lo hubiera enviado, lo había planeado. Rompí el sello. El sonido fue pequeño pero nítido, rasgando el ruido a nuestro alrededor de una manera que hizo que algunas cabezas se giraran. Deslicé el contenido con cuidado. Una carta doblada, de color crema, pesada por la edad y la intención. Detrás de ella, varios documentos oficiales sellados y firmados con una tinta más oscura que el propio papel. Se me cortó la respiración. En la parte superior de la carta, en relieve, había un nombre que no había visto escrito en años. Otis Blackwell, y mi abuelo, el hombre que construyó todo lo que mi padre ahora reclamaba como propio. Mis manos temblaron mientras desdoblaba la carta. Leí la primera línea en silencio, luego otra vez, solo para asegurarme de que mis ojos no me estaban traicionando. Las palabras no eran frías. No eran despectivas. Estaban escritas para mí. Empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie. Las conversaciones a mi alrededor vacilaron. Alguien se aclaró la garganta. Alguien más se inclinó hacia adelante. La voz de mi padre se detuvo a mitad de frase. «¿Qué estás haciendo?», espetó Calvin. Levanté la carta, mi voz firme a pesar de los latidos en mi pecho. «Voy a leer esto en voz alta», dije. «Ya que querías que esta noche fuera un espectáculo». Un silencio se extendió hacia afuera, mesa por mesa. Incluso el cuarteto de cuerda se calló. Malik se rió nerviosamente, mirando a su alrededor. «Está tratando de montar una escena», dijo. «Siéntate, Naira». No lo hice. Desdoblé la carta por completo y tomé aire. «A mi nieta, Naira Blackwell», leí. Jadeos recorrieron la sala.
El rostro de mi padre perdió el color tan rápidamente que fue casi impactante. Su mano se apretó alrededor del micrófono. Si estás leyendo esto, continué, entonces yo ya no estoy, y mis deseos han sido retrasados u ocultados deliberadamente. Vernon salió de las sombras, su voz tranquila pero inflexible. Estos documentos son legítimos, dijo. Todos ustedes lo saben. Mi padre levantó una mano, temblando ahora. Basta, ladró. Esto es inapropiado. Pero la sala ya había cambiado. Los ojos se movieron de él a mí, de Malik a la carta. Los susurros crecieron. Ya no divertidos, ya no crueles. Curiosos, inquietos. Seguí leyendo. Construí Blackwell Holdings con la creencia de que el poder sin integridad destruye todo lo que toca. El futuro de esta empresa nunca estuvo destinado a la voz más fuerte, sino a aquella que entendiera la compasión. Mi voz no vaciló. Esa persona, leí, eres tú. La noche se fracturó. La sala estalló en murmullos que rodaron como una tormenta repentina. Las sillas se movieron. La gente se inclinaba hacia los demás, susurrando detrás de manos levantadas. Mi padre dio un paso adelante, su compostura rompiéndose por primera vez esa noche. Esto es una tontería, dijo Calvin bruscamente. Siéntate ahora. No me moví. Esta carta, continué, levantando los papeles detrás de ella para que fueran visibles para los más cercanos, está acompañada de documentos legales. Documentos que me transfieren las acciones de control de Blackwell Holdings. Las palabras se sentían irreales incluso mientras las pronunciaba. La copa de mi padre se le resbaló de la mano y se hizo añicos contra el suelo de mármol. El sonido resonó por todo el salón de baile, agudo y final. Las conversaciones se detuvieron por completo. Malik se abalanzó hacia la mesa, con el rostro enrojecido de rabia. Eso es mentira, espetó. Esto es algún tipo de truco. Padre, diles. Calvin abrió la boca y la volvió a cerrar. Cualquier certeza con la que había subido a ese escenario había desaparecido. Vernon se mostró completamente a la vista ahora, sosteniendo una carpeta propia. Estas son directivas notariadas, dijo con calma, su voz transmitiendo autoridad sin volumen. Testificadas y archivadas. Otis Blackwell y dejó claros sus deseos. Tras la jubilación de Calvin Blackwell, el control de Blackwell Holdings se transfiere a Naira Blackwell. No a Malik, no a Calvin. A Naira. Los jadeos recorrieron la sala de nuevo, esta vez más fuertes. La gente miraba abiertamente ahora, sin molestarse en ocultar sus reacciones. Los teléfonos se bajaron. Las sonrisas se desvanecieron. Esto es un fraude, gritó Malik. Pasé toda mi vida preparándome para esta empresa. Encontré su mirada con firmeza. Prepararse para heredar algo no significa que lo merezcas, dije. El abuelo sabía exactamente quién eras. La confianza de Malik se hizo añicos en desesperación. Ella es débil, dijo, dirigiéndose a la multitud. Se esconde detrás de libros y música. No pertenece a las salas de juntas. Vernon ni siquiera lo miró. A la ley no le importan las opiniones, dijo. Solo la intención, y esta intención es innegable. Mi padre se tambaleó hacia atrás, hacia el podio, agarrándose a su borde como si fuera lo único que lo mantenía en pie. El titán que todos temían de repente parecía pequeño, acorralado por una verdad que había enterrado durante décadas. Levanté la carta de nuevo. Mi abuelo escribió, dije, no dejes que la crueldad te defina como definió a tu padre. Este imperio fue creado para levantar a la gente, no para aplastarla. Las palabras se asentaron sobre la sala como un juicio. Los rostros se volvieron hacia Calvin, no con admiración ahora, sino con incomodidad, con reconocimiento, con duda. No puedes detener esto, dije en voz baja, encontrando los ojos de mi padre. Nunca tuviste la última palabra. Por primera vez en mi vida, no le quedaba nada que decir. El silencio que siguió se sintió más pesado que cualquier insulto que hubiera soportado. El pecho de mi padre subía y bajaba de manera desigual mientras miraba los papeles en mis manos. El hombre que una vez mandó a gobernadores y ejecutivos ahora parecía como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido sin previo aviso. Su autoridad,
construida sobre el miedo y el volumen, no tenía dónde sostenerse. Esta es mi empresa, espetó finalmente Calvin, su voz quebrándose. La construí con mi sangre, con mis sacrificios. ¿Crees que una vieja carta cambia eso? Lo cambia todo, dije. Malik caminaba en círculos cerrados, pasándose las manos por el pelo, su compostura a medida deshilachándose hilo por hilo. Esto no puede estar pasando, murmuró. Todos aquí saben que soy el heredero legítimo. La gente no asintió. Observaban, algunos con fascinación, otros con juicio, algunos con la silenciosa comprensión de que la historia que habían creído estaba incompleta. Vernon habló de nuevo, medido y preciso. Otis Blackwell, el primero, anticipó la resistencia. Por eso estos documentos fueron sellados y retrasados. Sabía que la verdad sería inconveniente. Mi padre se rió, un sonido agudo y roto. ¿Verdad?, escupió. Ella nunca quiso esto. Nunca entendió lo que se necesita. Di un paso adelante, la distancia entre nosotros cerrándose por primera vez en mi vida. Tienes razón, dije con calma. Yo no quería el poder como tú. No creía que el miedo fuera fuerza. Por eso me eligió a mí. La sala pareció exhalar. Malik se lanzó de nuevo, pero dos de los socios de mi padre le sujetaron los brazos, reteniéndolo. Sus rostros estaban pálidos, inciertos. Ya habían decidido de qué lado de la historia no querían estar. Doblé la carta con cuidado, mis manos firmes ahora. Durante años, dije, mi voz resonando por el salón de baile, me dijeron que no era nada. Esta noche, descubriremos quién mentía. Mi padre se hundió en una silla cerca del escenario, dejando caer la cabeza entre las manos. El cristal roto a sus pies reflejaba las luces de arriba, astillado y afilado. Los invitados se movieron, inseguros de cómo responder. Algunos aplaudieron vacilantes, otros susurraron. Ninguno de ellos se rió. Sentí algo desconocido asentarse en mi pecho. No triunfo, pertenencia. No porque le hubiera quitado algo a mi hermano, no porque hubiera humillado a mi padre, sino porque alguien que importaba me había visto claramente mucho antes de esta noche y había confiado en mí de todos modos. La sala no volvió a la celebración. No podía. Algo fundamental había cambiado, y todos lo sintieron. Las conversaciones se reanudaron en tonos apagados, cuidadosos y comedidos, como personas con miedo a decir algo equivocado en presencia de una nueva realidad. Mi padre permaneció sentado, con los hombros caídos, mirando al suelo como si pudiera hacer retroceder la noche. Malik todavía estaba siendo retenido, su ira hirviendo bajo la superficie, sus ojos saltando de rostro en rostro, dándose cuenta de lo rápido que se evapora la lealtad. Mi madre se levantó lentamente. Durante años, había existido en los márgenes del conflicto, silenciosa y complaciente, eligiendo la paz sobre la verdad. Ahora se acercó a mí, sus tacones resonando suavemente contra el mármol. Tomó mis manos entre las suyas. Tu abuelo tenía razón sobre ti, susurró Rena, su voz temblando. Debería haberlo dicho antes. Las palabras fueron silenciosas, pero cortaron más profundo que cualquier aplauso. Por primera vez en años, sentí que me elegía a mí. Los invitados comenzaron a dirigirse hacia las salidas en grupos, el glamour de la velada disolviéndose con cada paso. Las mismas personas que se habían reído de mi humillación ahora evitaban mi mirada o se acercaban con sonrisas incómodas. Felicidades, decían en voz baja. No teníamos ni idea. Acepté sus palabras sin dejar que se anclaran en mí. Los elogios siempre habían sido una moneda frágil en esta familia. Vernon se unió a mí cerca del escenario, colocando una mano firme en mi hombro. Es la hora, dijo. Lo que estaba oculto ha sido revelado. Asentí, aunque el peso de lo que se avecinaba presionaba fuertemente contra mi columna. Tomar el control de Blackwell Holdings no sería sencillo. Habría resistencia. Duda. Gente esperando que fracasara. Pero también sabía una cosa con certeza. No lideraría como lo había hecho mi padre. El imperio no se construiría sobre el miedo. Se construiría sobre la integridad. Miré una vez más la carta en mi mano, releyendo las palabras de mi abuelo en silencio. No se trataban de riqueza. Se trataban de responsabilidad.
No me había elegido porque fuera poderosa. Me había elegido porque me importaba. Y en esa comprensión, sentí algo asentarse dentro de mí que mi padre había pasado toda una vida tratando de arrancar, el valor. Mientras el salón de baile continuaba vaciándose, los ecos de lo que había sucedido persistían en el aire. Las copas se quedaron a medio llenar en las mesas. Las conversaciones se interrumpieron, la risa desapareció por completo. La noche que había comenzado como una celebración cuidadosamente coreografiada ahora se sentía como las secuelas de un desastre silencioso. Mi padre no levantó la vista mientras la gente pasaba a su lado. El hombre que una vez prosperó con la atención ahora la evitaba, encogiéndose bajo el peso de ojos que ya no lo admiraban. El poder lo había abandonado más rápido de lo que jamás imaginé que podría. Malik finalmente se liberó de las manos que lo retenían y se dirigió furioso hacia la salida, sus pasos pesados y furiosos. «Esto no ha terminado», gritó de vuelta, su voz quebrada por la rabia y la incredulidad. Nadie lo detuvo. Nadie lo siguió. Por primera vez, estaba solo. Me quedé cerca del escenario, con la carta todavía cuidadosamente doblada en mis manos. Me sentía extrañamente tranquila, como si la tormenta hubiera pasado a través de mí y hubiera dejado claridad a su paso. El miedo que había llevado durante años ya no tenía un lugar donde descansar. Vernon habló en voz baja a mi lado. La junta se reunirá pronto. Habrá desafíos. La gente te pondrá a prueba. Lo sé, dije, y así era. Miré hacia mi padre una última vez. Había gobernado a través de la intimidación, creyendo que la fuerza significaba dominio. Esa noche había demostrado lo frágil que era ese tipo de poder. Mi madre permaneció a mi lado, su presencia firme, silenciosa, pero ya no distante. Eso solo se sentía como un pequeño milagro. Mientras los últimos invitados desaparecían por las puertas, me di cuenta de algo importante. Esta noche nunca se trató de venganza. No se trataba de ganar. Se trataba de que la verdad finalmente ocupara el lugar donde las mentiras habían vivido durante demasiado tiempo. Desdoblé la carta de nuevo, leyendo lentamente las palabras de mi abuelo, dejando que se asentaran completamente en mis huesos. Él me había visto cuando otros se negaban a mirar. Había confiado en mí cuando otros me descartaban. Y ahora esa confianza era mía para honrarla. Blackwell Holdings cambiaría. No de la noche a la mañana, no sin resistencia. Pero cambiaría porque yo había cambiado. La chica que una vez creyó que era un error ya no existía. Los días que siguieron se desarrollaron con una intensidad silenciosa que nunca antes había conocido. El salón de baile estaba vacío ahora. Los candelabros atenuados, pero las consecuencias de esa noche se movieron rápidamente, como ondas que se extienden sobre aguas tranquilas. Las llamadas comenzaron a la mañana siguiente. Miembros de la junta, socios principales, asesores que nunca antes habían aprendido mi nombre de repente lo pronunciaban con cuidado, con respeto. Algunos sonaban comprensivos, otros sonaban cautelosos. Unos pocos apenas ocultaban su escepticismo. Lo esperaba. Lo que no esperaba era lo tranquila que me sentía. Durante la mayor parte de mi vida, el miedo había sido mi compañero constante. Miedo a decir algo equivocado. Miedo a decepcionar a personas a las que nunca les importó. Miedo a ser expuesta como exactamente lo que mi padre siempre había afirmado que era. Ese miedo se había ido. En su lugar había algo más firme, un propósito. Vernon se sentó a mi lado en la primera reunión preliminar. Su presencia me dio seguridad. Me guió a través del lenguaje legal, la estructura accionarial, el marco que mi abuelo había protegido silenciosamente durante años. Cuanto más aprendía, más claro se volvía. Esto nunca fue una decisión de último minuto. Era un plan. Otis Blackwell ya había visto en lo que se convirtió su hijo mucho antes de que nadie más estuviera dispuesto a admitirlo. Había visto cómo la crueldad reemplazaba a la disciplina, el orgullo al liderazgo, y me había visto crecer silenciosamente en los márgenes, sin exigir nunca atención, sin confundir nunca el poder con el valor. Malik se negó a asistir a la reunión. Mi padre no me habló en absoluto. Cuando finalmente volví a ver a Calvin, parecía más viejo, más pequeño. El filo agudo que una vez lo definió estaba embotado por una realidad que no podía doblegar. Pasó a mi lado en el pasillo sin una palabra,
con los ojos fijos al frente como si reconocerme confirmara la verdad de la que todavía intentaba escapar. No lo perseguí. Algunas cosas no pueden repararse con la confrontación. Esa noche, me senté sola en mi apartamento, con las luces de la ciudad extendiéndose infinitamente más allá de las ventanas. Desdoblé la carta de mi abuelo una vez más, trazando la hendidura de su caligrafía con mi dedo. Serás puesta a prueba, había escrito, no porque seas débil, sino porque el mundo se resiste al cambio que no sirve al ego. Ahora lo entendía. La lucha que tenía por delante no era para demostrar mi valía a los demás. Se trataba de liderar sin convertirme en lo que me había herido. Por primera vez, no me estaba preparando para sobrevivir. Me estaba preparando para liderar. Asumir el rol no se sintió como un desfile de victoria. Se sintió como entrar en una sala donde todos los ojos me medían, esperando un paso en falso que pudieran justificar como inevitable. La primera reunión completa de la Junta se celebró en una sala de conferencias con paredes de cristal con vistas a la ciudad, la misma ciudad por la que mi abuelo una vez caminó sin nada más que visión y resolución. Tomé mi asiento a la cabeza de la mesa, consciente de lo simbólico que era el momento y de lo frágiles que podían ser los símbolos. Algunos rostros eran amables, otros eran cautelosos, unos pocos se mostraban abiertamente resistentes. No veían a una heredera. Veían una interrupción. Me presenté sin bravuconería. No levanté la voz. No actué con fuerza. Hablé claramente sobre la continuidad, la responsabilidad y los valores sobre los que mi abuelo había escrito mucho antes de que esta reunión existiera. Un hombre al otro lado de la mesa finalmente se reclinó y cruzó los brazos. Con el debido respeto, dijo, esta empresa se construyó sobre la decisión, sobre el control. Sí, respondí, y casi fue destruida por ello. La sala se aquietó. Continué, además, el miedo crea cumplimiento, no lealtad. No creceremos intimidando a las personas que mantienen viva esta empresa. Creceremos ganándonos su confianza. Algunos asintieron, otros no. Estaba bien. El liderazgo, estaba aprendiendo, no requería la aprobación unánime. Requería claridad. Fuera de la sala de juntas, el mundo cambiaba más lentamente. Los titulares especulaban. Los rumores se extendían. Amigos de los que no había sabido nada en años de repente se pusieron en contacto. La gente quería proximidad al poder, incluso cuando no lo entendían. Mi padre se retiró por completo. Dejó de asistir a eventos, dejó de contestar llamadas. El hombre que una vez exigió atención ahora vivía en su ausencia. No sentí satisfacción en eso, solo distancia. Malik reapareció brevemente, enviando mensajes llenos de ira e incredulidad. Me acusó de traición, de robo, de reescribir la historia. No respondí. Algunas discusiones no merecen oxígeno. Por la noche, cuando el ruido se desvanecía, me sentaba en silencio y me hacía preguntas difíciles. ¿Era lo suficientemente fuerte para esto? ¿Se confundiría la compasión con la debilidad? ¿Podría liderar sin perderme a mí misma? Cada vez que surgía la duda, volvía a las palabras de mi abuelo. No dejes que la crueldad te defina. No lo haría. Ni ahora. Ni nunca. El cambio rara vez se anuncia a gritos. Más a menudo, llega a través de la resistencia. En pocas semanas, aprendí que ejecutivos creían en la visión y cuáles simplemente esperaban que fracasara. Las reuniones se convirtieron en pruebas. Las preguntas se agudizaron. Cada decisión que tomaba era analizada el doble de duramente de lo que habría sido bajo el gobierno de mi padre. Lo acepté. La transparencia, a diferencia del miedo, no se desmorona bajo el escrutinio. Comencé a visitar departamentos en los que mi padre nunca había puesto un pie, pisos de distribución, oficinas de apoyo, socios comunitarios cuyos nombres solo existían en papel para la antigua dirección. La gente se sorprendía al verme allí, no porque fuera desconocida, sino porque estaba presente. Hablaban con cautela al principio, luego con honestidad. Surgieron historias sobre la presión, sobre el agotamiento, sobre decisiones tomadas para satisfacer el ego en lugar de la sostenibilidad. Escuché más de lo que hablé. Tomé notas. Hice preguntas que mi padre nunca había hecho. Lentamente, algo cambió. No admiración, confianza.
No provino de grandes discursos o declaraciones audaces. Provino de la coherencia, de estar presente, de cumplir. Vernon observaba en silencio cómo la cultura comenzaba a cambiar. Una tarde, después de una larga reunión, sonrió de una manera que nunca antes había visto. Estaría orgulloso, dijo. Supe exactamente a quién se refería. En casa, las cosas estaban más tranquilas. Mi madre llamaba más a menudo ahora. A veces hablábamos de la empresa. A veces no, a veces simplemente nos sentábamos en silencio juntas por teléfono, dejando que años de distancia se suavizaran sin palabras. Mi padre nunca llamó. Dejé de esperarlo. Dejar ir esa expectativa se sintió como soltar un peso que había estado cargando desde la infancia. Ya no necesitaba su reconocimiento para validar mi existencia. La verdad ya lo había hecho. Una noche, mientras revisaba informes hasta altas horas, me detuve y miré la ciudad abajo. Las luces parpadeaban como constelaciones, cada una representando a alguien con su propia lucha, su propia historia. Pensé en la chica que había sido. La que creía que era invisible. La que se mantenía en silencio para sobrevivir. Ella no me reconocería ahora. Y eso estaba bien. No me había endurecido. Me había completado. La verdadera prueba no vino de la sala de juntas. Vino de afuera. Empezaron a aparecer artículos. No siempre amables, no siempre precisos. Algunos me pintaban como una elección sentimental. Otros me presentaban como un experimento que inevitablemente fracasaría. Unos pocos cuestionaban abiertamente si la compasión tenía un lugar en el liderazgo. Los leí una vez, y luego dejé de hacerlo. Mi abuelo me había advertido sobre esto, sobre la incomodidad del mundo con líderes que no se parecen a los que los precedieron, especialmente cuando esos líderes se niegan a ejercer la crueldad como prueba de fuerza. Dentro de Blackwell Holdings, los resultados comenzaron a hablar más fuerte que la especulación. La rotación de empleados disminuyó. Las asociaciones estancadas durante mucho tiempo se reabrieron. Las iniciativas comunitarias que habían sido recortadas por eficiencia comenzaron a reconstruir una confianza que el dinero por sí solo no podía comprar. No fue dramático. Fue efectivo. Una tarde, Vernon me trajo un archivo que no esperaba ver, correspondencia antigua, cartas entre mi abuelo y mi padre. Dudé antes de abrirlo, insegura de si quería saber cuánto tiempo había existido la fractura entre ellos. Había estado allí más tiempo de lo que imaginaba. Mi abuelo lo había intentado, una y otra vez. Le había advertido a Calvin sobre el costo de gobernar a través del miedo. Había escrito sobre el legado, no como dominio, sino como administración. Cada advertencia había sido ignorada. La última carta, la dirigida a mí, había sido escrita años antes de su fallecimiento. Él lo había sabido, no esperado, sabido. Esa comprensión me ancló más de lo que cualquier título podría haberlo hecho. Esto no fue un accidente. Yo no era un reemplazo. Yo era el futuro previsto. Una tarde-noche, recibí un mensaje de mi padre que nunca esperé. Era breve. Sin disculpas, sin reconocimiento del dolor, solo una frase: has hecho esto imposible. Miré la pantalla durante mucho tiempo antes de responder. Yo no lo hice imposible, respondí. ¿Lo hice honesto? No hubo respuesta. Y por primera vez, eso no dolió. Cerré mi portátil y me senté en silencio, comprendiendo que algo fundamental había cambiado dentro de mí. Mi valor ya no era algo que defendía. Simplemente existía. Y eso lo cambió todo. El poder revela a las personas mucho antes de cambiarlas. A medida que pasaban los meses, comencé a ver claramente quién había apoyado a mi padre por miedo y quién lo había permitido por conveniencia. Algunos ejecutivos renunciaron en silencio, reacios a adaptarse a un liderazgo que no recompensaba la intimidación. Otros se quedaron y se sorprendieron incluso a sí mismos. La empresa se ajustó. Yo también. Aprendí cuándo escuchar y cuándo decidir, cuándo reducir la velocidad y cuándo la vacilación costaría más que la acción. La compasión no significaba blandura. Significaba responsabilidad sin crueldad, expectativas sin humillación. Esa distinción importaba. Una tarde, mientras revisaba la estrategia a largo plazo con Vernon,
hice una pregunta que había estado rondando en mi mente. ¿Alguna vez pensó que yo fracasaría? Vernon no respondió de inmediato. Cerró la carpeta que tenía delante y me miró con atención. No, dijo. Pensó que lucharías, pero creía que crecerías. Tu padre nunca dejó espacio para el crecimiento. Tu abuelo construyó todo en torno a él. Eso se quedó conmigo. Comencé a ser mentora de líderes más jóvenes dentro de la empresa, especialmente aquellos que habían sido pasados por alto. No porque me viera en todos ellos, sino porque sabía lo que la negligencia le hace al potencial. La gente se levantaba cuando se confiaba en ella. Se sorprendían a sí mismos cuando eran vistos. La cultura cambió de maneras que ninguna política podría haber forzado. Fuera del trabajo, mi vida se volvió más tranquila, más intencional. Pasaba tiempo leyendo de nuevo, no como escape, sino como alimento. La música volvió a mí, no como algo que escondía, sino como algo que llevaba abiertamente. Esas partes de mí nunca fueron debilidades. Eran anclas. Pensaba con menos frecuencia en mi padre, no por amargura, sino porque ya no ocupaba el centro de mi identidad. La curación no llegó como perdón. Llegó como indiferencia. Una noche, mientras caminaba por un centro comunitario ahora apoyado de nuevo por Blackwell Holdings, una mujer me detuvo. Me agradeció, no por la financiación, sino por escuchar cuando nadie más lo había hecho. Conduje a casa en silencio después, comprendiendo algo profundamente. El legado no es lo que controlas. Es lo que continúa cuando ya no estás en la sala. Mi abuelo lo había sabido. Ahora yo lo vivía. Cuanto más vivía dentro de esta nueva realidad, más claramente entendía algo que una vez se sintió imposible. Esta historia nunca fue sobre la herencia. Fue sobre la identidad. Durante la mayor parte de mi vida, había existido en reacción a la voz de mi padre. Incluso en silencio, moldeaba la forma en que me veía a mí misma. Cada decisión, cada duda, cada momento de contención se remontaba a una única creencia plantada temprano y reforzada a menudo, que yo era un error que debería estar agradecida por sobrevivir. Esa creencia hizo más daño que cualquier humillación pública. Dejarla ir no fue dramático. No sucedió en un solo momento. Sucedió silenciosamente en días ordinarios donde nadie cuestionaba mi presencia, donde mi valor se medía por acciones en lugar de por la aprobación de mi linaje. Una noche, regresé a la antigua mansión por primera vez desde la fiesta de jubilación. No por nostalgia, por cierre. Los pasillos se sentían más grandes de lo que recordaba, más fríos. El poder una vez había llenado estas salas, pero ahora se sentía hueco, como un eco sin fuente. Mi padre se había ido. Se había mudado a otro lugar, reacio a permanecer donde la autoridad ya no se doblegaba a su voluntad. Me paré en el estudio donde mi abuelo una vez trabajó, pasando los dedos por el escritorio donde había escrito la carta que lo cambió todo. Lo imaginé allí, paciente, observador, eligiendo el futuro en silencio mientras el caos se exhibía ruidosamente en otro lugar. Finalmente entendí la profundidad de su valentía. No confrontó a mi padre con la fuerza. Confió en que la verdad lo sobreviviría. Al salir de la mansión, no sentí ira. No sentí triunfo. Me sentí terminada. El capítulo que comenzó con el rechazo finalmente se había cerrado. Afuera, el aire de la noche era fresco y constante. Respiré profundamente, sabiendo algo con certeza. Ya no pertenezco al pasado que intentó borrarme. Pertenecía al futuro que estaba construyendo. Cuento esta historia ahora, no como un discurso de victoria ni como una advertencia, sino como un recordatorio. Durante años, creí que la voz más fuerte en mi vida era la que me definía. Las palabras de mi padre me seguían a todas partes, moldeando lo pequeña que me hacía, lo cuidadosamente que me movía por el mundo. Pensé que la supervivencia significaba resistencia, silencio, aceptación. Estaba equivocada. La verdad nunca fue sobre demostrar que él estaba equivocado. Fue sobre descubrir que él nunca fue la autoridad sobre mi valor para empezar. Cuando mi abuelo me confió su legado, hizo más que transmitir una empresa valorada en $120 millones. Me devolvió algo que había perdido mucho antes de esa noche en el salón de baile, la pertenencia. No a un apellido, no al poder, sino a mí misma. El liderazgo no borró mis cicatrices.
Me enseñó a mantenerme firme con ellas, a liderar sin repetir el daño, a construir sin miedo, a elegir la integridad incluso cuando la crueldad habría sido más fácil. Y si estás escuchando esto, cargando con palabras que te hicieron sentir invisible, no deseado o fuera de lugar, quiero que escuches esto claramente. Nadie que se beneficie de tu silencio tiene derecho a definir tu valor. Tu valor existe mucho antes de que alguien lo reconozca, y permanece mucho después de que intenten negarlo. Si escuchaste hasta el final, gracias. Realmente significa más para mí de lo que imaginas. Antes de terminar, denle me gusta a este vídeo y compártanlo si la historia los bendijo. No entré en mi futuro porque fuera más ruidosa. Entré en él porque la verdad finalmente tuvo espacio para hablar. Y cuando lo hizo, todo cambió. Para otra historia que se ajuste a su estado de ánimo, hagan clic en el vídeo de la izquierda. Para escuchar la más reciente, elijan el vídeo de la derecha.